Mi suegro entró sin anunciarse. Yo estaba en la cocina llorando mientras picaba cebolla. Lo hacía para tener una excusa por si alguien entraba. De repente, escuché su voz. Perdona que haya entrado sin avisar, pero la puerta estaba abierta. Yo tragué saliva y levanté la mirada, tratando de no verlo a los ojos. Está bien, suegro, no se preocupe. Seguramente no me di cuenta y dejé la puerta abierta. Vi que mi suegro suspiró profundamente, y dijo, aquí te traje unas frutas, entre ellas unos mangos verdes, que creo que quedarían bien con sal y limón. Luego continuó, yo no sé ni qué decir en estos casos, la verdad siento mucho si no te soy de ayuda. No sé tampoco qué hacer para ayudarte, pero si tú quieres hablar, estoy aquí para escucharte. Pero si consideras que mi presencia no es grata, también lo entiendo. Yo lo miré y entonces no pude más, las lágrimas salieron de mis ojos como agua. Suspiré profundamente y le dije, suegro, ¿será que yo soy poca cosa, o es que no hay valor en mí? Mi suegro se detuvo un momento, como si mis palabras hubieran sido un golpe seco contra su pecho. No hables así, dijo con ese tono que parecía una mezcla de regaño y ternura. Tú vales mucho, eres una mujer inteligente, con derecho a llorar, pero también a levantarte. Ay, suegro, ojalá fuera su hijo quien pensara así de mí. Pero ya ve, para él dejé de existir, no sé en qué momento todo se derrumbó. Y ahora míreme, aquí estoy, llorando y ocultando mis lágrimas detrás de las cebollas. El silencio se hizo espeso, y solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, y el lento burbujeo de una olla en la estufa. Mi suegro me observaba como quien ve un paisaje roto, y finalmente habló, creo que es necesario que llores todo lo que quieras, para liberarte un poco de la angustia que te agobia ahora. No sientas pena ni vergüenza, porque tú eres un ser humano como todos, con sentimientos. Yo le dije, ¿quiere un café, suegro? ¿Por qué no se sienta un momento? Creo que su compañía me hace bien, no sé, quizá me cuente algo de su hijo y de las cosas que más le gustaban. Tal vez así yo pueda entender la razón por la que él se alejó de mí. Pero justo cuando él estaba a punto de sentarse, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el momento como un trueno inesperado. Mi suegro me miró, y sin pronunciar palabra, me hizo un gesto firme con la mano para que me quedara donde estaba. Luego caminó hacia la puerta de la calle, en ese breve instante, lo observé con atención, y me di cuenta de que era el único que no estaba de acuerdo con lo que mi esposo había hecho. A sus 50 años, mi suegro caminaba con esa seguridad de quien aún carga la memoria de la juventud. El leve balanceo de sus hombros, y la rectitud de su espalda podían hacerlo pasar por un hombre de 30. Yo, con un nudo en la garganta, me pasé el brazo por los ojos para borrar cualquier rastro de llanto. No quería que quienquiera que estuviera detrás de la puerta, me encontrara con las huellas de lágrimas en las mejillas. Entonces escuché la voz de mi mejor amiga, buenas tardes, dijo mencionando el nombre de mi suegro, con la familiaridad de quien ha cruzado ese umbral más de una vez. Mi suegro, que ya la conocía, le abrió paso. Pasa, ella está en la cocina, comentó mientras cerraba la puerta de calle. Mi amiga apareció en el marco de la puerta, apenas me vio, se lanzó hacia mí para abrazarme con fuerza. Su perfume a jazmín me envolvió de inmediato, me acabo de enterar, me susurró al oído. Qué triste, amiguita. La verdad, yo nunca pensé que él fuera capaz de eso. Tan buena persona que se miraba, tan amable y tan servicial que era contigo. ¿Cómo pudo hacerte algo así, tú, que siempre fuiste una gran mujer? Cuánto lo siento, amiguita. Ya sabes que cuentas conmigo, y que no pienso dejarte sola, juntas vamos a salir adelante. Yo intenté sonreír, pero ella, como siempre, no me dio oportunidad de esconderme. Y lávate la cara, ponte bien, que él no merece ni una lágrima tuya. Baja la voz, te puede escuchar mi suegro, le advertí, mirando de reojo hacia el pasillo. Ay, amiga, a estas alturas no me importa lo que piense tu suegro. No creo que él esté contento con lo que hizo su hijo. Yo la miré y le dije, amiga, gracias por venir, ¿quieres café?, le pregunté. Sí quiero, pero yo me lo sirvo. ¿Y esta taza de quién es?, me preguntó. Es de mi suegro, él estaba a punto de tomarse un café también. Mi suegro entró y dijo, bueno, pues bienvenida, creo que entre los dos vamos a buscar la forma de que esta mujer se sienta mejor. Usted como suegro y como padre,
¿qué piensa de lo que hizo su hijo?, preguntó mi mejor amiga, con esa manera suya de mirar fijo y no temer incomodar. Mi suegro la observó en silencio por un momento, como si pesara cada palabra antes de que pudiera escapar de sus labios. Se acomodó el cabello y dijo: si fuera alguien más, quizá diría muchas cosas, pero recuerda que es mi hijo. Por más que intente separar lo ocurrido, no puedo. Sinceramente, no quiero decir nada que perjudique ni a mi hijo ni a mi nuera. Mi amiga, obstinada, volvió a la carga. ¿Usted acaso lo hizo alguna vez? Fue entonces cuando mi suegro dejó su taza sobre la mesa. Frunció levemente el ceño antes de responder: yo sé que tú eres muy amiga de mi nuera, y que buscas su bienestar. Pero, ¿no crees que me estás viendo como culpable solo por ser el padre de su marido? Ningún ojo vería bien lo que mi hijo hizo, pero nadie puede culpar a los padres de lo que los hijos hacen, como tampoco los hijos cargarán con lo que los padres hacen. En estos casos, no se debe buscar culpables, sino más bien la forma de salir adelante, la manera de respirar y entender que la vida no se acaba todavía. Yo estoy aquí, no para defender a mi hijo, pero tampoco para culparlo. Yo estoy aquí porque mi nuera para mí es una mujer que vale mucho, y creo que como familia, debo apoyarla en lo que ella decida hacer ahora. Yo, que hasta entonces me había mantenido mirando solamente, vine a intervenir. Ya estuvo, amiguita. Creo que mi suegro tiene razón, él no tiene nada que ver con la decisión que tomó mi marido. Fue mi esposo quien decidió tomar un camino distinto, y dejar nuestra vida atrás, y no porque mi suegro lo haya obligado o le haya enseñado eso. Cuando mi amiga se fue, mi suegro me dijo: creo que tu amiga tiene muy buenas intenciones de ayudarte. Sé que ya han pasado más de 2 meses desde que mi hijo se fue, y he notado que tú no sales para nada de esta casa. Es necesario que respires un poco y dejes que tu corazón tenga un descanso, y que tu mente se ocupe en algo distinto a tu marido. Tú sabes que entre más tiempo está el agua sobre el fuego, más hierve, y cada segundo empieza a consumirse sin que nadie se dé cuenta. Yo no quiero que tú te vayas evaporando poco a poco, cuando hay un mundo esperando afuera. Como sé que le tienes confianza a tu amiga, decidí comprar 2 boletos para que te vayas con ella de vacaciones. Quiero que salgas y vayas a ver otros lugares. Cuando vuelvas, quizá encuentres las cosas iguales, sin ningún cambio, pero tú vendrás renovada y más fuerte para soportar y salir de todo esto. Ser padre no significa probar todo lo que nuestros hijos hacen, o darles todo lo que no tuvimos. Ser padre es enseñarles con nuestro ejemplo que la vida es una, y que quien encuentra una buena esposa, ha encontrado el tesoro más grande de la vida. Que no se debe jugar con los sentimientos de los demás, y siempre buscar el bien sin ver a quién. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.